Buenos días, señorita. Hoy le voy a hacer una par de preguntas sobre lo que sucedió en la guerra interna de El Salvador, del tema de la guerrilla. Primera pregunta es, ¿qué sentía en el país que había una guerra civil aquí? Buenas tardes, joven. Es un gusto poder ayudarle contestando estas preguntas. Pues soy una de las personas que en mi generación se vivió. Yo estaba pues relativamente pequeña todavía, pero recuerdo muy bien las experiencias que vivimos en esta etapa en nuestro país, eh, cruzando una guerra. Pues se sentía un ambiente, respondiendo a la pregunta que usted me hace, se sentía un ambiente bien tenso, un ambiente de guerra, pues trae un poco de temor, ¿verdad? Estábamos expuestos a que de un momento a otro ocurriera algo catastrófico. Es más, los medios de comunicación creaban cierto grado de temor, pánico en toda la población, pues teníamos casi que a diario noticias negativas, ¿verdad? Noticias tristes también. Había las personas que laboraban en ese entonces, yo no tenía trabajo todavía, era una pequeña estudiante, pero ya se podía ver, mis hermanos mayores sí trabajaban y tenían problemas también al irse a sus trabajos, pues la tensión de la guerra generaba muchos inconvenientes en el traslado a sus trabajos, a sus empleos. Habían ocasiones en que los buses eran eh, los intervenía la guerrilla y bajaban a toda la gente y le daban fuego a los buses. Entonces, eso hacía que las personas llegaran tarde a sus trabajos, a sus empleos y retrasaba mucho el desarrollo del país, ¿verdad? Generaba demasiadas pérdidas, tanto en estructura como en vidas humanas. Entonces, realmente la etapa esta que cursó nuestro país en la guerra tuvo un desgaste, ¿verdad? Un desgaste tanto en número como en estructura, ¿verdad? De Ujú. nuestro querido país. Muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta es, ¿hay algún momento de la guerra que nunca se te podrá olvidar? Oh, sí, recuerdo que en una ocasión estábamos en casa con nuestros padres y había el famoso toque de queda. Esto consistía en que las autoridades daban una orden específica que a cierta hora de la tarde, tarde noche, no debiéramos salir a las calles. Y entonces recuerdo que mi mamá y mi papá compraban la comida temprano y evitaban, nos decían a los niños, ¿verdad? Que no saliéramos a jugar de las 6, por lo general era las 6 de la tarde los toques de queda. Entonces, se sentía un ambiente bien tenso porque nos decían que estuviéramos calladitos, que no gritáramos, que no abriéramos la puerta, que no se viera luz en las casas, que no viéramos la televisión porque eso iba a hacer que llegaran las autoridades o la guerrilla, ¿verdad? Una de las dos. Entonces, las autoridades habían amenazado que si veían a alguien moverse en la calle, le iban a disparar sin preguntar nada. Entonces, quieras o no, pues nosotros sentíamos que eh, si hacíamos algo incorrecto, lo que iba a pasar, que nos iban a quitar la vida. Entonces, mi generación de niños en esa época teníamos casi que un trauma porque no, cuando decretaban un toque de queda, era cuestión de encerrarse y no salir, pues era algo así como el COVID, pero quizás más fuerte, más de pánico. Ok, la tercera pregunta es, según su opinión, ¿quién fue el responsable que comenzara la guerra? Pues yo pienso que si vamos a hablar de responsables y a señalar quién inició, yo creo que estaría difícil, pues,
realmente todo inició a raíz de una inconformidad, ¿verdad? Los estudiantes en la universidad se levantaron en contra de algunas injusticias que estaban ocurriendo en ese momento. Y si vemos de parte del lado de la derecha, pues las autoridades estaban en todo su deber, ¿verdad?, de poner orden en los desórdenes que se generaban. Entonces, yo pienso que si buscamos culpables, por lo menos mi criterio es que ambos tuvieron mucho que ver en agrandar, en fomentar, en hacer más grave la situación y llevarla al punto en el que llegamos, ¿verdad? El orgullo de no querer ceder, de no querer abrir su mente para una negociación hizo que tuviéramos como producto una guerra triste en la que se perdieron muchas vidas. Ok, la cuarta pregunta es, ah, ¿considera usted que pudo haberse detenido la guerra? O sea, si hubiera evitado la guerra, ¿cómo hubieran evitado la guerra? Pues claro que sí, yo pienso que se hubiera podido evitar, ¿verdad? Siempre y cuando hubiera habido un entendimiento, una negociación, que ambas partes hubieran puesto un poco de razonamiento, ¿verdad? Y no darle rienda suelta a su ego y a su deseo por tener la razón, ¿verdad? Porque en esta ocasión yo siento que ambos querían tener la razón, los dos querían tener la razón, tanto la derecha como la izquierda, entonces eso generaba tensión y no negociaban, sino que al contrario, los dos, ambos bandos pretendían ganar, ¿verdad? Entonces, la capacidad de cerrarse era igual. O sea, los dos bandos tenían una terquedad, si le podríamos decir, de ganar. O sea, no tenían quizás a medio punto de la guerra, podríamos decir que ya no había razonamiento, ya el hambre y la sed era de ganar, aunque así no se tuviera defensas coherentes, ¿verdad? Ni tampoco criterios coherentes, sino que su ambición era aplastar al contrincante y querer ganar. Era una ansiedad por ganar, ¿verdad? Por tener la razón, aunque en el fondo creo que ambos bandos sabían que lo estaban haciendo mal, pero sus corazones se llenaron de tanta ansiedad por ganar, ¿verdad? Por llevar a cabo su defensa por los derechos que se estaban defendiendo en el momento. Bueno, otra quinta pregunta que le voy a hacer. Para usted, ¿cree que fue verdad de que Darwinson había enviado a matar a Monseñor Romero? Pues hay demasiadas versiones acerca de que Dawson pudo haber sido partícipe. Yo pienso que fue no específicamente un personaje, ¿verdad? Sino fue un complot, o sea, un grupo de personas, algunos fueron agentes intelectuales y otros físicos que realizaron este asesinato. Yo pienso que tuvieron mucho que ver algo otros personajes, no solo Dawson. Yo creería que fue a un acuerdo mutuo que llegaron y al final pues como que uno se animó con el otro para ejecutar lo que llevaron a cabo, que fue, dicho sea de paso, mucho dolor, mucho luto que generó en nuestro país, pues se estaba ya involucrando la parte religiosa y eso creo que estaba cursando ya los límites en la guerra. Esto estaba ya poniendo en claro que ya no había una mente coherente, que ya estaba saliéndose de control, ¿verdad? Lo que se pretendía lograr en ambos bandos. Entonces,
Yo creería que quizá en cierto grado sí la tuvo la culpa, pero en cierto grado no. Hubieron otras personas. Bueno, gracias por su tiempo que nos ha dado y gracias por contestar las preguntas.